Siempre pensé que entendía a mis padres. Creía que la lealtad significaba algo, que décadas de sacrificio valían más que el encanto y una sonrisa. Pero cuando leyeron el testamento y el nombre de mi hermano resonó en cada línea, en cada propiedad, en cada recuerdo, sentí como si mi vida se hubiera borrado en un instante. Le dejaron la mansión. Le dejaron el dinero. Lo dejaron todo. La gente me decía que lo dejara ir. Que no necesitaba una casa para demostrar que me querían. Pero no crecieron en esa casa. No fregaron los pisos después de la quimioterapia de mamá, ni arreglaron las ventanas cuando papá ya no podía subir la escalera. Yo estaba allí. Él no. Y sin embargo, de alguna manera, él fue el elegido. Me llevó meses descubrir por qué. Pero una vez que lo hice, me di cuenta de que la mansión nunca fue realmente suya. Todavía recuerdo el tic-tac de aquel viejo reloj en la oficina del señor Tanner. Cada tic-tac parecía golpearme el pecho como un martillo silencioso. Era el tipo de sonido que no notas hasta que intentas no llorar. La habitación olía ligeramente a cera para madera y café rancio. Las persianas estaban entreabiertas, dejando entrar los rayos de luz matutina que se filtraban por las estanterías repletas de carpetas gruesas y libros de derecho. Me senté allí, con las manos bien entrelazadas sobre el regazo, intentando mantenerlas quietas. Mi hermano Michael estaba sentado a mi lado, con las piernas estiradas, tan seguro como siempre, la imagen de alguien que ya había aceptado lo que estaba a punto de oír. El señor Tanner se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. El sonido se apagó con el suave zumbido del aire acondicionado. Antes que nada, comenzó, sus padres querían que les expresara su gratitud y cariño. Estaban orgullosos de la familia que formaron. Mis labios se apretaron en una leve sonrisa. Sabía qué tipo de palabras precedían a una mala noticia, palabras suaves y efusivas que intentaban sonar reconfortantes. Pasó una página, recorriendo el papel con la mirada. Según sus deseos, todas las propiedades principales y los activos financieros deben transferirse a su hermano, Michael Whitmore. Hubo una pausa. Escuché las palabras, pero no parecían pertenecerme. Era como si flotaran sobre mi cabeza, irreales y distantes. Michael asintió una vez, con expresión educada y controlada. Incluso logró soltar un pequeño suspiro, de esos que se dan cuando se quiere parecer humilde. El señor Tanner continuó leyendo con voz cautelosa y pausada. La mansión Whitmore en la que Sore Estate, junto con sus terrenos adyacentes, cuentas de inversión y el fideicomiso familiar, quedan legados a Michael Whitmore a perpetuidad. Sentí que mis dedos se apretaban hasta que me dolieron los nudillos. La mansión, el terreno, el fideicomiso, todo. Y a su hija, Clara Whitmore, dijo finalmente, una suma económica de $50,000, para su comodidad y bienestar. Comodidad. Esa fue la palabra que usó. $50,000. Para mi comodidad. El silencio que siguió fue denso. El bolígrafo del señor Tanner rasgó levemente al pasar la última página, pero solo oía el latido en mis oídos. Mantuve la cara inmóvil, sonriendo levemente, como si hubiera esperado esto desde el principio. Era un truco que había aprendido durante toda la vida, como mantener la voz firme cuando todo dentro de mí temblaba. Michael se reclinó en su silla, se aclaró la garganta y dijo en voz baja, «Bueno, eso es ciertamente generoso de su parte». Casi me reí. «Generoso». El señor Tanner levantó la vista de los papeles, incómodo, como esperando que dijera algo. Asentí, recuperando la voz. «Eso es lo que querían», dije en voz baja. «Eso es lo que querían», repitió, casi como para tranquilizarnos. Habló un rato después de eso, algo sobre transferencias legales, firmas, divisiones de patrimonio. No pude seguir nada. Me quedé mirando un pequeño marco de fotos en el estante detrás de su escritorio. Mostraba a un señor Tanner más joven, de pie junto a su esposa y sus 2 hijos sonrientes, en algún lugar junto a un lago. Parecían tan comunes, tan ajenos a la decepción que ahora me invadía como polvo. Cuando la reunión por fin terminó, Michael se levantó y me extendió la mano, con aire formal y sereno. «¿Estás bien, Clara?», preguntó,
como si fuera él quien me ofrecía compasión. Sonreí. Claro. Es lo que querían. Dudó un segundo y luego me dio una palmadita en el hombro. Sabes, siempre confiaron en mí para las cosas prácticas. Siempre has tenido un corazón muy tierno, y probablemente no querían ser una carga para ti. Asentí de nuevo, con la misma sonrisa frágil congelada. Debe ser eso. Salimos al brillante sol de la mañana y, por un momento, me sentí mareado. El aire olía a primavera, hierba recién cortada, pavimento cálido, un toque de lilas de las macetas fuera del edificio de oficinas. Todo parecía tan normal. La gente pasaba, riendo, con tazas de café en la mano, corriendo a donde necesitaban estar. Nadie podría haber imaginado que mi comprensión de la familia se había roto por completo. El coche de Michael, un elegante BMW plateado, estaba aparcado cerca de la acera. Hizo sonar las llaves, sonriendo como si acabara de salir de una exitosa reunión de negocios. Vamos a comer pronto, dijo con naturalidad. Deberíamos hablar de la casa. Hay impuestos, mantenimiento y todas esas cosas aburridas. La casa, repetí en voz baja. Por supuesto. Abrió la puerta del coche, me saludó con la mano y se marchó, con los neumáticos zumbando suavemente contra el pavimento. Me quedé allí viendo cómo el coche se encogía en la distancia hasta que desapareció por la esquina. Cuando por fin volví a mi coche, un viejo sedán que traqueteaba cada vez que arrancaba, me vi fugazmente en el retrovisor. No me veía triste exactamente, sino más bien, vacío. Como alguien que se había vaciado. El viaje a casa duró menos de 20 minutos, pero se me hicieron horas. El pueblo de mis padres siempre lucía hermoso en primavera. Los sauces que se inclinaban sobre las calles, las viejas cercas blancas que bordeaban los jardines, el ritmo tranquilo de una vida que parecía no cambiar nunca. Crecí pensando que este lugar siempre sería mi hogar. Al llegar a la entrada, me quedé allí sentado un rato, con el motor apagado, mirándome las manos. Parecían más pequeñas de lo que recordaba. Kanzadu. Pensé en todos esos años. Cada recado que hice para mis padres, cada visita al médico, cada cena navideña que organicé para que ellos no tuvieran que hacerlo. ¿Y para qué? Un cheque que apenas cubría una de las lámparas de araña de la mansión. Dentro, la casa estaba en silencio. Me serví una taza de café, aunque no me apetecía, y me senté junto a la ventana a contemplar el lago a lo lejos. El agua brillaba bajo la luz del sol, tranquila e infinita, como si no le importara quién era el dueño de qué. Desde donde estaba sentado, casi podía ver la silueta de la mansión Whitmore al otro lado de la colina. No era el dinero lo que me dolía, sino lo que significaba, que en algún momento, había dejado de ser una hija y me había convertido en una nota al pie. Pensé en llamar a Michael, preguntarle por qué, pero la verdad era que ya sabía lo que diría. Lo tergiversaría y lo convertiría en algo práctico, en algo razonable. En eso era bueno, en convertir la traición en negocio. Así que, en lugar de eso, me quedé allí sentado, mirando por la ventana hasta que la luz empezó a cambiar. El día se desvaneció silenciosamente y me encontré mirando viejos álbumes de fotos que no había tocado en años. Allí estábamos, Michael y yo en la entrada de la mansión, con helados derretidos en la mano. Él tendría unos 8 años, yo 11. Nuestra madre estaba detrás de nosotros, sonriendo levemente, pero noté algo que no había notado antes. Su brazo rodeaba a Michael, no a mí. Sus ojos, incluso en esa foto descolorida, estaban fijos en él. Un extraño escalofrío me recorrió el cuerpo. En otra foto, años después, mi padre estaba orgulloso con Michael en su graduación de la preparatoria, ambos con trajes iguales. Yo estaba detrás de la cámara, quien tomaba la foto. Ese siempre había sido mi papel, observar, apoyar y guardar silencio. Esa noche no pude dormir. No dejaba de oír la voz del señor Tanner en mi cabeza. Todas las propiedades principales y los activos financieros deben transferirse a su hermano. Las palabras giraban como un carrusel lento que no paraba de girar. Alrededor de la medianoche, me levanté y salí a caminar. El aire era fresco, la hierba húmeda bajo mis zapatillas.
Miré hacia las luces lejanas de la mansión que brillaban tenuemente al otro lado del lago. Desde allí, parecía apacible, incluso dorada. Pero no podía quitarme la sensación de que algo dentro estaba podrido. Pensé en lo que mi madre me había dicho la última vez que la vi con vida. Estaba acostada en su cama de hospital, débil pero lúcida. Me tomó la mano y me susurró: «Cuida a tu hermano. Es frágil, Clara». «Fragile», asentí, prometiendo que lo haría. Pero allí, en la oscuridad, me di cuenta de que no se refería a frágil en el sentido de débil. Se refería a frágil en el sentido de peligroso, el tipo de persona cuya comodidad proteges porque la verdad podría quebrantarlo. Volví adentro, con el corazón latiéndome con una mezcla de ira y curiosidad. Tenía que haber algo más. Nadie borra a un niño de su testamento sin motivo. De pie en la cocina, con la luz de la luna derramándose sobre la encimera, me hice una promesa silenciosa. Descubriría por qué. Fuera cual fuese el secreto que mis padres habían estado guardando, fuera cual fuese la razón por la que habían construido esta ilusión de justicia, era hora de descubrirlo. Me serví otra taza de café y volví a sentarme junto a la ventana, esta vez no mirando el lago, sino la mansión que se extendía al otro lado. La casa parecía estar observándome, sus ventanas oscuras brillando tenuemente bajo la luz de la luna. En algún lugar allí, escondida debajo de todos esos años de pisos pulidos y cenas familiares, estaba la respuesta. Y ya sea que me trajera paz o dolor, finalmente estaba listo para escucharlo. Cuando cierro los ojos, aún puedo verlos, pequeños momentos soleados que entonces parecían comunes y ahora extraños. Tengo una foto en la repisa de la chimenea, con los bordes ya suaves de tanto tocarlos. Es Michael a los 13 años, con una amplia sonrisa, el pelo revuelto, apoyado en papá como si el mundo no pudiera tocarlo. Papá lleva el brazo sobre el hombro, con esa sonrisa orgullosa y relajada que reservaba para Michael. Yo estaba detrás de la cámara, claro, la que siempre acababa sacando las fotos. Eso es lo que me pasa. Aprendí desde pequeño a ser el ancla silenciosa. Aprendí a hacerme a un lado para que otros pudieran brillar. Pensaba que era amor. Pensaba que era deber. Pensaba que así funcionaban las familias. Con el paso de los años, el patrón se asentó como una silla cómoda. Michael se las arregló para pasar la escuela con encanto, saltándose semanas cada vez que se le metía algún plan en la cabeza o se iba de viaje impulsivo. Llamaba a casa a toda prisa, pidiendo dinero, un lugar donde quedarse, que alguien lo rescatara de cualquier pequeño problema que encontrara. Y casi siempre, alguien lo hacía. No papá. Papá no era quien se apresuraba a corregir sus errores. Ese papel, por alguna razón, seguía recayendo en mí. Había tardes que recuerdo con dolorosa claridad, la casa llena de ese ruido terco y cotidiano de la vida. El tintineo de los platos, el murmullo de la radio en la cocina, mamá metiendo una cazuela en el horno. Michael llegaba pavoneándose tarde, tiraba su chaqueta en el respaldo de una silla, sonreía de esa manera que te hacía olvidar que llevaba días fuera. El rostro de mamá se iluminaba al verlo. Era como un pequeño sol que salía en la habitación. Ahí está, decía, y todo lo demás se inclinaba hacia él. No siempre fue tan sencillo. A veces le guardaba rencor. Me molestaba su facilidad para tratar con la gente, su natural capacidad de ser perdonado. Me molestaba que, cuando metía la pata, se le resbalara como el agua. Cuando llevé a casa mi primer sueldo después de la universidad, recuerdo sentirme orgullosa, y en silencio, casi con un placer culpable, le dije a mamá que ya podía ayudar con las facturas. Mamá me sonrió, poniendo sus manos sobre las mías, y dijo: «No tienes que hacerlo, cariño. Ya has hecho bastante». Sentí un pinchazo, como un pequeño moretón que nunca cicatrizó del todo. Yo era quien llevaba a papá a la quimioterapia cuando sus manos ya no podían sostener el volante. Lavaba sus camisas, le tomaba la mano en las noches de fiebre, leía sus notas y recetas hasta que las letras se le borraban. Michael nos visitaba a veces, amable y cariñoso, pero era un invitado en nuestro sufrimiento. Traía chistes y un recipiente para llevar, y durante un fin de semana era el alma de la vieja casa.
Luego volvía a desaparecer, y la casa volvía al minucioso ritmo de los cuidados. Las pastillas por la mañana temprano, los ajustes silenciosos de una vida reducida por la enfermedad. Lo amaban de una forma que en aquel momento tenía sentido. Él era optimista donde nosotros estábamos agobiados. Era la posibilidad de escape, la idea de que las cosas podrían ser más fáciles, más brillantes. Lo entendía. Pero siempre había una línea, una sutil línea divisoria que no vi hasta mucho después. Cuando papá se cansaba por las noches y se sentaba junto a la ventana, a veces sorprendía a mamá mirándolo con una especie de cansancio en los ojos que no había notado antes. Le contaba a Michael algún chiste, se reía con facilidad, y luego, cuando Michael salía de la habitación, se quedaba muy quieta. La sonrisa se le quedaba suspendida, pero su mirada se volvía distante, como si recordara algo largo y complicado que no quería decir. Esas pequeñas cosas se acumulaban. Una mano cruzada por aquí, un suspiro sobre la cacerola por allá. Mamá se preocupaba por el cuello de Michael, arreglaba un botón suelto, y yo era quien lavaba los platos después. Al principio no me importaba. Pensaba que así era el amor, pequeñas tareas no remuneradas, el cuidado silencioso. Pero en algún momento, el patrón se convirtió en expectativa. Noté cómo la gente empezó a dar por sentado mi presencia. Al principio era sutil. Mamá asumía que yo sería quien se encargaría de una llamada, una factura, una cita médica. Luego, esas suposiciones se sintieron menos como gratitud y más como reglas. A veces revivo mentalmente las cenas familiares, pequeñas instantáneas de cómo se disponían sus rostros. En una foto, tomada en Navidad, Michael está de pie en el centro, con una bufanda echada casualmente sobre el hombro y un brillo travieso en la mirada. Las manos de mamá están sobre sus brazos, adorándolo, casi reverente. Papá está un poco atrás, orgulloso como solo los padres pueden estar cuando ven al hijo que siempre han deseado. Y yo, estoy en el borde del encuadre, ajustando la servilleta de alguien, captado en pleno movimiento. Ni siquiera miro a la cámara. Miro hacia un lado, haciendo algo útil. Esa foto antes me hacía sonreír. Ahora me duele. Cuando crecieron, el desequilibrio no mejoró. De hecho, se fosilizó. Los errores de Michael se justificaban. Tiene buen corazón, decían, o solo está pasando por una fase. Oía esa frase en las conversaciones, la forma en que suavizaban sus asperezas hasta convertirlas en algo perdonable. Mientras tanto, cada vez que intentaba tomar la iniciativa, mamá me decía con delicada preocupación: «Ay, Clara, trabajas demasiado». El mensaje siempre era el mismo: tú eres la constante, él es el brillante. Tú eres la que cuida, él es el centro. Pensé que quizá mis padres veían algo en Michael que yo no. Quizás había una chispa que los hacía perdonarlo y protegerlo de una forma que no me ofrecían a mí. Quizás sentían que necesitaba ser salvado. Aún así, había un trasfondo de cansancio en sus rostros que nunca comprendí del todo. En fotos antiguas, la sonrisa de mamá a veces parece forzada, como si alguien sujetara una prenda con un imperdible. Los hombros de papá se hundían un poco al fondo de esas mismas fotos. Era como si un peso secreto los hubiera estado presionando, y usaban su adoración por Michael como una venda, cubriendo, reconfortando, pero no sanando. Empecé a prestar más atención a lo que no se decía. Noté cómo papá escuchaba los planes descabellados de Michael con una sonrisa indulgente, pero cuando sugería algo práctico, como consolidar las citas médicas o reorganizar la casa para mayor comodidad, fruncía el ceño y decía: «Deberíamos considerar también las ideas de Clara». Era esa mención indirecta lo que importaba. Era el gesto formal de justicia lo que hacía que todo lo demás pareciera menos justo. Mis preocupaciones prácticas se presentaban como cortesía, mientras que los caprichos de Michael se presentaban como encanto. A veces, cuando estaba sola en la tranquilidad de la casa, a altas horas de la noche, pasaba por delante del estudio. La puerta siempre estaba cerrada cuando había visitas, pero en esas horas, parecía el corazón del hogar: papeles, una silla de cuero desgastada, el olor a tabaco viejo y madera. Me quedaba en el umbral sin escuchar nada,
inventando historias sobre cómo debieron de sentirse en el pasado. Me imaginaba a papá más joven, lleno de ambición, cerrando la puerta después de un largo día y abriendo la cremallera de una maleta que temía abrir delante de sus hijos. Me imaginaba a mamá junto al fregadero, mirando por la ventana como si intentara ver a través de los años algún acuerdo tácito que habían hecho. Esas imaginaciones parecían piezas de un rompecabezas que aún no podía armar. Intente ser generosa al verlos. Quería creer que había una razón por la que mis padres parecían poner a Michael en un pedestal. Quizás era culpa por algo que desconocía. Quizás era una vergüenza que guardaban en sus corazones. O quizás había una bondad en ello y yo había sido demasiado rápida en interpretarla como negligencia. Pero cada vez que intentaba contarme una historia más amable, las fotografías de la repisa de la chimenea me hacían retroceder. Me encontraba examinándolas con más frecuencia, buscando la verdad en las sombras y en la inclinación de una cabeza. Había una fotografía que no podía dejar de mirar, una Polaroid descolorida de un picnic de verano, niños con manchas de hierba en las rodillas y el pelo de mamá alborotado por la brisa. Michael está en primer plano, riendo con un gesto del brazo. La mano de mamá descansa sobre su hombro, con los dedos extendidos como si lo estuviera sujetando. Papá está un poco apartado, sonriendo, pero sus ojos siempre han sido el problema. Hay un cansancio en ellos, una agudeza que a veces parecía tristeza. Me hizo preguntarme a quién estaba protegiendo y por qué. Retazos de memoria volvieron, formas extrañas en los bordes de cosas cuya importancia desconocía. Recordé a un vecino que una vez susurró sobre una mujer que había trabajado en la casa cuando eran jóvenes, alguien que se había ido de repente. Recordé a papá entrando después de una larga noche y sentado muy quieto, como si hubiera estado escuchando algo que yo no podía oír. Recordé a mamá agarrando un pañuelo y disculpándose de la mesa para refugiarse en el silencio del pasillo. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles, de esos que se disuelven si no los buscas. La curiosidad es algo peculiar. Empieza como un pinchazo, una conciencia que te mantiene despierto por la noche, y luego se convierte en un dolor tangible. Cuanto más miraba esas viejas fotos y repasaba esos recuerdos, más exigía ese dolor una respuesta. Mi vida tranquila, de presencia diligente y trabajo invisible, nunca me había parecido suficiente. Había dedicado mi tiempo, mi energía, mi juventud. Siempre había dado por sentado que el balance de nuestras vidas se equilibraba de maneras que nunca pude comprender del todo. Pero el testamento, las palabras cuidadosas y frías del señor Tanner, me había mostrado un equilibrio distorsionado de una manera que nadie se molestó en explicar. Así que empecé a hacer preguntas. No del tipo enfadado, nunca enfadado. No había lugar para el espectáculo en mi estado de ánimo. Era más tranquilo que eso. Me encontré haciendo pequeños recados que me acercaban a la mansión, parándome a hablar con el viejo jardinero que había trabajado allí durante décadas, poniéndome al día con los vecinos en el bazar de la iglesia y escuchando. La gente cuenta cosas raras en los ratos libres entre saludos y despedidas, pequeños detalles sobre quién tomó qué camino y por qué. Alguien finalmente dijo algo que me hizo reflexionar. La señora Delany, nuestra vecina desde que el pueblo era pequeño y el lago estaba más limpio, mencionó con indiferencia por encima de la cerca. «¿Sabes, Clara, hubo alguien aquí una vez? Parece que tu madre y esa mujer tenían algo más que trabajo entre ellas». La gente hablaba, pero eran cuidadosas. Lo dijo como si estuviera ofreciendo un tazón de azúcar. Simple, discreto, como un chisme que necesitaba ser compartido porque ayudaba a unir los días en historias. Regresé a casa con esa pequeña chispa en el pecho. Más imágenes, más susurros, más fragmentos reunidos. Cada detalle encajaba en un patrón más amplio que empezaba a parecer menos casual y más planificado. El sentimiento no era solo de dolor, era de finalmente ver, de reconocer que lo que siempre se había presentado como amor y perdón podría haber tenido otros nombres: secreto, protección y el peso del orgullo familiar. Aún no sé a dónde me llevará ese patrón. Solo sé que cuanto más miro, menos satisfecho estoy con las respuestas que me dieron. Siento que algo se esconde en las habitaciones de la mansión: papeles,
cartas, una explicación, algo que podría dar sentido a la evidente injusticia que me dieron en la lectura. Así que sigo mirando las fotos, sigo hablando con viejos vecinos, sigo dejando que la leve punzada de curiosidad se transforme en una silenciosa resolución. La casa al otro lado del lago se yergue como una isla brillante, y por fin estoy lista para cruzar el agua, no para vengarme a gritos, sino para encontrar la verdad que se esconde en ese majestuoso lugar. No estoy segura de qué encontraré, solo de que no puedo seguir viviendo con las preguntas. El pasado tiene una forma de abrir la boca cuando insistes en escuchar. El viaje en coche fue como regresar a la memoria de otra persona. La mansión Whitmore se alzaba en la colina como siempre, orgullosa y un poco demasiado brillante contra el cielo del atardecer. La yedra trepaba por los pilares de piedra, y el largo camino de entrada aún conservaba las tenues huellas de años de coches familiares. Por un instante, de pie al borde de ese césped familiar, sentí la antigua y compleja mezcla de consuelo y dolor. Esta era la casa que había albergado cada cumpleaños, cada pelea y cada momento de la vida cotidiana. Era mía en el recuerdo, aunque no en el papel. Me dije a mí mismo que solo estaba allí para recoger algunos recuerdos. Un viejo reloj del estudio de papá, tal vez una caja de cartas que creía haber perdido. Sobre todo, quería sentir el peso del lugar bajo mis manos, ver si el aire olía igual que cuando era niño. Quería tocar la estructura de mi pasado y saber si aún encajaba. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Michael debió de dejarla así. Siempre se tomaba las cosas con calma. El recibidor olía ligeramente a pulimento de limón y barniz viejo. La luz de la tarde dibujaba largos rectángulos en el suelo de madera, y los retratos que bordeaban la escalera me observaban como si estuvieran en un museo. Me moví despacio, casi con reverencia, porque la casa parecía frágil por el recuerdo. No quería ser yo quien pisara con demasiada fuerza. Pasé por el comedor donde la larga mesa había albergado tantas cenas que creíamos eternas. El camino de mesa de encaje había sido reemplazado por un mantel más moderno, y la lámpara de araña de cristal ahora reflejaba la luz de otra manera, pero el lugar aún se sentía como el eco de la risa. Me dije a mí misma que no me quedaría mucho tiempo. Me dije a mí misma que sería rápida y práctica. El estudio estaba al fondo, el dominio de papá. Tenía cierta seriedad, libros pesados en los estantes, un globo terráqueo en un rincón, un mapa descolorido por el sol. El escritorio era de esos que dan vida a una habitación, de madera oscura con un papel secante de cuero, de esos sobre los que se escriben testamentos y luego se olvida cómo sonaban las palabras. Al abrir la puerta, me invadió el familiar aroma a papel viejo, rancio y reconfortante como solo pueden serlo las bibliotecas y las habitaciones antiguas. Entré y dejé que mis ojos se acostumbraran. La luz de la tarde caía sobre el escritorio, iluminando la veta de la madera. A la izquierda, la lámpara verde de banquero de papá proyectaba un pequeño charco ámbar. La silla detrás del escritorio estaba hundida, pero no plegada, como si alguien se hubiera levantado y se hubiera alejado un momento. Pasé la yema del dedo por el borde del secante y sentí la aspereza del uso prolongado. Había un cajón lateral que siempre se atascaba un poco. Lo abrí, esperando encontrar lo de siempre, recibos viejos, algunos sobres con sellos descoloridos, una o dos gomas elásticas. En cambio, mi mano rozó algo más escondido, una costura en la madera que no había notado en años. Mis dedos la recorrieron como un niño que redescubre un juguete escondido. La costura se dio al tacto y un pequeño panel se abrió con un suave suspiro. Dentro había una pila de sobresatados con cordel, de esos que se encuentran en el fondo de un baúl viejo. La letra del sobre superior me sobresaltó, me resultaba familiar y extraña a la vez. El nombre no era el de mi padre. Las cartas estaban dirigidas a mi madre. Se me cortó la respiración, como cuando te das cuenta de que llevas un tiempo conteniendo la respiración y no te has dado cuenta. Me senté en el borde del escritorio y desaté el cordel con manos ligeramente temblorosas. El papel crujió en mi regazo como olas lejanas. La primera carta del interior estaba fechada hacía 23 años, cuando yo tenía 20. La tinta se había desvanecido a un marrón suave, pero los bucles y las florituras aún eran nítidos, tiernos, casi urgentes.
Mis manos se adelantaron a mis pensamientos. Leí la primera línea en voz alta sin querer. Mi querida Elsie, las noches aquí resuenan con tu nombre. Elsie era el nombre de mi madre. Pasé el pulgar sobre las letras, saboreando el silencio que la página contenía. A medida que leía más, una imagen comenzó a formarse, no de mi padre, sino de alguien completamente distinto. Las palabras eran íntimas, llenas de pequeñas observaciones sobre la risa de mi madre, sus manos, un chiste que había contado una vez. Había una añoranza en la letra que me dolía el pecho. Eran cartas de amor. Darme cuenta de eso me golpeó como un puño. Cartas de amor a mi madre. Escritas mientras mi padre estaba de viaje de negocios, durante esas largas temporadas que pasaba en otras ciudades. Las cartas hablaban de tardes robadas, del dolor de la despedida y de promesas hechas en portales oscuros. No eran el tipo de notas que uno deja a la ligera, eran el tipo de confesiones que uno guarda en cajones y finge olvidar. Las escribió alguien que vio a mi madre de una manera que mi padre no vio. Leí algunas más, primero hojeándolas, luego despacio, asimilando cada frase. El nombre al pie de cada letra era el mismo. Thomas. No era el nombre de mi padre. No era nadie que reconociera de inmediato. La letra se entrecortaba en algunos puntos, la tinta se corría donde el autor se había detenido, como si contuviera las lágrimas. Si nunca te hubiera conocido, decía una carta, quizás habría vivido otra vida, pero nunca habría conocido este anhelo. Otra decía, mereces más que el silencio que nos une. Si alguna vez el mundo lo hace imposible, ten la seguridad de que mi corazón permanecerá cerca. Sentí que la habitación se inclinaba. El escritorio, el globo terráqueo, las ordenadas filas de libros de derecho, eran los puntales de una vida que ocultaba una segunda historia. Pensé en las noches en que papá llegaba tarde a casa y se sentaba con el periódico hasta la madrugada. Pensé en cómo mi madre se llevaba un dedo a los labios cuando sonaba el teléfono por la noche. Pensé en el extraño silencio que se cernía sobre la casa cuando ciertas sombras se asomaban. Las preguntas se agolpaban como invitados en la puerta. ¿Quién era Thomas? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Lo sabía mi padre? ¿Lo sabía mi madre? Hojeé las cartas, siguiendo el hilo de una conversación oculta. El tono cambió con los años, de la esperanza juvenil a una ternura agotada y resignada. En algún punto intermedio había referencias a una mujer llamada Agnes que había trabajado en la casa, quizás una asistente, y que se había marchado repentinamente. Las cartas insinuaban complicaciones, disculpas y la promesa de proteger a quienes sufrirían si se descubría la verdad. Pensé entonces en Michael, en cómo siempre parecía llegar como un cometa, intenso, deslumbrante, y desaparecer. ¿Podría estar relacionado con estas cartas? Sonaba absurdo, el tipo de conjetura con la que juegan las novelas románticas, pero había un pequeño nudo dentro de mí que tiraba de esa posibilidad como una cuerda que lleva a una respuesta. Me quedé muy quieta y dejé que las cartas hablaran, uniendo fechas, menciones y pequeños detalles como un rompecabezas. Una carta, escondida cerca del final, era más corta, escrita a toda prisa. Han decidido, decía, y debo aceptar. Por el bien de mis seres queridos, me apartaré. Pero si alguna vez ocurre algo, si surge la necesidad, debes protegerlo. Por el bien de ambos, manténlo a salvo. Los pronombres se deslizaron como hielo bajo mis dedos. El significado se expandió y se quebró por momentos. Protégelo. ¿Quién era? ¿Y por qué esa petición de protección sonaba como una llave girando en un lugar cerrado? Sentí una presencia detrás de mí y casi di un salto, doblando instintivamente las cartas como si fueran contrabando. Michael había entrado en el estudio sin hacer ruido, como solía hacer. Parecía mayor a la luz rancia de la lámpara, las arrugas de su rostro reflejaban los años y un puñado de pequeñas comodidades. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó con naturalidad, como si fuéramos dos hermanos compartiendo una tarde cualquiera. Mantuve la calma, quizás mejor de lo que me correspondía. Solo estoy revisando algunas cosas de papá, dije con voz firme. Pensé en echar un vistazo al estudio. Se apoyó en la puerta, observándome.
Deberías dejarle lo pesado a los abogados, dijo con esa sonrisa fácil. No queremos levanta polémica. Tragué saliva, con las cartas escondidas en mi regazo. Michael, dije, doblándolas con el cuidado de quien manipula un pájaro dormido. ¿Te fijaste en esto? ¿Las cartas? ¿O papá nunca habla del pasado? Me soltó una risita, y por un instante pensé que lo había malinterpretado todo. Papá y el pasado, dijo. Siempre fue un hombre con planes a futuro. ¿Para qué desenterrar piedras viejas cuando la tierra nueva está en plena forma? Lo observé, buscando algo que pudiera pasar por alto. Sus ojos se dirigieron al escritorio y luego a otro lado. A pesar de todo su encanto, había una actitud defensiva que le tensó la mandíbula. Estás pálida, Clara, añadió. ¿Por qué no te sientas? Respira hondo. Debí haberle preguntado entonces. Debí haberle dicho, ¿sabes quién es Thomas? En cambio, sentí que las cartas en mis manos se convertían en escudo y espada. Había poder en saber, y un poder aún mayor en elegir cómo y cuándo revelar lo que sabías. La rabia y la tristeza eran tentaciones inmediatas, pero no quería ser un espectáculo. Quería respuestas. Quizás más tarde, dije en voz baja, enrollando el cordel alrededor de las cartas y guardándolas en mi bolso. Quería irme con ellas. Quería poder leerlas de nuevo donde la luz fuera más suave y pudiera pensar sin la presencia de Michael influyendo en mi respiración. Salí del estudio con el peso de las cartas apretado contra el pecho como una frágil protección. La casa parecía observarme al pasar. Retratos con ojos que reflejaban tanto acusación como compasión, alfombras que habían escuchado más de lo debido. Afuera, el aire se sentía más fresco. El sol comenzaba a caer, tiñendo el lago de una franja de oro fundido. En el coche, dejé las cartas en el asiento del copiloto y miré el cordel, sintiendo como un plan se formaba lentamente bajo el dolor. La escritura me había dado un nombre y las letras me habían dado una voz que desconocía tener. Un secreto pesa cuando lo descubres por primera vez. Luego, una vez aferrado, empieza a transformar todo lo que creía saber. Había tanto que preguntar, y tantas maneras de hacerlo. Pensé en el cajón oculto, en cómo la madera había revelado su secreto como un amigo cansado. Pensé en la mano de mi madre en fotografías antiguas y en cómo a veces observaba a Michael con una mirada que llegué a interpretar como una devoción compleja. Pensé en la frase, protegerlo, y en cómo podría haberse convertido en una razón para poner una mansión a nombre de alguien en lugar de una simple herencia. Arranqué el motor y conduje a casa lentamente, con las cartas susurrando a mi lado. El mundo exterior parecía el mismo, ordinario e insospechado, pero en mi cabeza bullían nuevas posibilidades. Fuera cual fuese la verdad de esas cartas, ahora eran un fragmento de mi historia que no podía ignorar. Me abrieron los ojos como la lectura de un testamento jamás podría. En algún momento, tuve que decidir cómo usar lo que había encontrado. Las preguntas eran la moneda ahora: ¿quién, por qué y a qué precio? Las cartas no me dieron todas las respuestas, pero me abrieron un camino. Un cajón oculto me había dado una llave. Deslicé la mano sobre el cordel y sentí el futuro presionando contra el pasado, y supe que estaba a punto de ir a un lugar que lo cambiaría todo. El retrato colgaba donde siempre había estado, encima de la escalera, en ese lugar tranquilo donde todos los que pasaban por la casa lo miraban sin fijarse. Era uno de esos viejos óleos, cargados de barniz y del tiempo. Mis padres, jóvenes y vestidos formalmente, mi padre con la espalda recta y mi madre con esa sonrisa leve y reservada que reservaba para las fotografías. Michael no estaba en el cuadro. Había sido una adición tardía a la historia familiar, y su rostro solo aparecía en los álbumes, en las Polaroids y las instantáneas enmarcadas que llenaban la repisa de la chimenea. Pero esa tarde, de pie bajo el cuadro con el fajo de cartas aún caliente en mi bolso, algo en el retrato parecía diferente. La habitación contuvo la respiración. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón crujía como siempre. El recibidor olía ligeramente a betún y al aceite de limón que usábamos para mantener reluciente la barandilla. La luz del ventanal se reflejaba oblicuamente en la alfombra, haciendo que la pintura de las paredes pareciera rojiza.
Me detuve frente al retrato y dejé que mis ojos recorrieran las líneas de sus rostros como lo había hecho 1000 veces. La barbilla de mi padre estaba firme como siempre, una mandíbula tenaz y paciente. Los ojos de mi madre, incluso en la quietud pintada, tenían esa misma suave tristeza que a veces suavizaba su risa. Solo al acercarme, la rareza empezó a desvelarse. Al principio fue algo insignificante. Las preguntas se agolpaban como invitados en la puerta. ¿Quién era Thomas? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Lo sabía mi padre? ¿Lo sabía mi madre? Hojeé las cartas, siguiendo el hilo de una conversación oculta. El tono cambió con los años, de la esperanza juvenil a una ternura agotada y resignada. En algún punto intermedio había referencias a una mujer llamada Agnes que había trabajado en la casa, quizás una asistente, y que se había marchado repentinamente. Las cartas insinuaban complicaciones, disculpas y la promesa de proteger a quienes sufrirían si se descubría la verdad. Pensé entonces en Michael, en cómo siempre parecía llegar como un cometa, intenso, deslumbrante, y desaparecer. ¿Podría estar relacionado con estas cartas? Sonaba absurdo, el tipo de conjetura con la que juegan las novelas románticas, pero había un pequeño nudo dentro de mí que tiraba de esa posibilidad como una cuerda que lleva a una respuesta. Me quedé muy quieta y dejé que las cartas hablaran, uniendo fechas, menciones y pequeños detalles como un rompecabezas. Una carta, escondida cerca del final, era más corta, escrita a toda prisa. Han decidido, decía, y debo aceptar. Por el bien de mis seres queridos, me apartaré. Pero si alguna vez ocurre algo, si surge la necesidad, debes protegerlo. Por el bien de ambos, manténlo a salvo. Los pronombres se deslizaron como hielo bajo mis dedos. El significado se expandió y se quebró por momentos. Protégelo. ¿Quién era? ¿Y por qué esa petición de protección sonaba como una llave girando en un lugar cerrado? Sentí una presencia detrás de mí y casi di un salto, doblando instintivamente las cartas como si fueran contrabando. Michael había entrado en el estudio sin hacer ruido, como solía hacer. Parecía mayor a la luz rancia de la lámpara. Las arrugas de su rostro reflejaban los años y un puñado de pequeñas comodidades. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó con naturalidad, como si fuéramos dos hermanos compartiendo una tarde cualquiera. Mantuve la calma, quizás mejor de lo que me correspondía. Solo estoy revisando algunas cosas de papá, dije con voz firme. Pensé en echar un vistazo al estudio. Se apoyó en la puerta, observándome. Deberías dejarle lo pesado a los abogados, dijo con esa sonrisa fácil. No queremos levanta polémica. Tragué saliva, con las cartas escondidas en mi regazo. Michael, dije, doblándolas con el cuidado de quien manipula un pájaro dormido. ¿Te fijaste en esto? ¿Las cartas? ¿O papá nunca habla del pasado? Me soltó una risita, y por un instante pensé que lo había malinterpretado todo. Papá y el pasado, dijo. Siempre fue un hombre con planes a futuro. ¿Para qué desenterrar piedras viejas cuando la tierra nueva está en plena forma? Lo observé, buscando algo que pudiera pasar por alto. Sus ojos se dirigieron al escritorio y luego a otro lado. A pesar de todo su encanto, había una actitud defensiva que le tensó la mandíbula. Estás pálida, Clara, añadió. ¿Por qué no te sientas? Respira hondo. Debí haberle preguntado entonces. Debí haberle dicho, ¿sabes quién es Thomas? En cambio, sentí que las cartas en mis manos se convertían en escudo y espada. Había poder en saber, y un poder aún mayor en elegir cómo y cuándo revelar lo que sabías. La rabia y la tristeza eran tentaciones inmediatas, pero no quería ser un espectáculo. Quería respuestas. Quizás más tarde, dije en voz baja, enrollando el cordel alrededor de las cartas y guardándolas en mi bolso. Quería irme con ellas. Quería poder leerlas de nuevo donde la luz fuera más suave y pudiera pensar sin la presencia de Michael influyendo en mi respiración. Salí del estudio con el peso de las cartas apretado contra el pecho como una frágil protección. La casa parecía observarme al pasar, retratos con ojos que reflejaban tanto acusación como compasión,
alfombras que habían escuchado más de lo debido. Afuera, el aire se sentía más fresco. El sol comenzaba a caer, tiñendo el lago de una franja de oro fundido. En el coche, dejé las cartas en el asiento del copiloto y miré el cordel, sintiendo como un plan se formaba lentamente bajo el dolor. La escritura me había dado un nombre y las letras me habían dado una voz que desconocía tener. Un secreto pesa cuando lo descubres por primera vez. Luego, una vez aferrado, empieza a transformar todo lo que creía saber. Había tanto que preguntar, y tantas maneras de hacerlo. Pensé en el cajón oculto, en cómo la madera había revelado su secreto como un amigo cansado. Pensé en la mano de mi madre en fotografías antiguas y en cómo a veces observaba a Michael con una mirada que llegué a interpretar como una devoción compleja. Pensé en la frase, protegerlo, y en cómo podría haberse convertido en una razón para poner una mansión a nombre de alguien en lugar de una simple herencia. Arranqué el motor y conduje a casa lentamente, con las cartas susurrando a mi lado. El mundo exterior parecía el mismo, ordinario e insospechado, pero en mi cabeza bullían nuevas posibilidades. Fuera cual fuese la verdad de esas cartas, ahora eran un fragmento de mi historia que no podía ignorar. Me abrieron los ojos como la lectura de un testamento jamás podría. En algún momento, tuve que decidir cómo usar lo que había encontrado. Las preguntas eran la moneda ahora: ¿quién, por qué y a qué precio? Las cartas no me dieron todas las respuestas, pero me abrieron un camino. Un cajón oculto me había dado una llave. Deslicé la mano sobre el cordel y sentí el futuro presionando contra el pasado, y supe que estaba a punto de ir a un lugar que lo cambiaría todo. El retrato colgaba donde siempre había estado, encima de la escalera, en ese lugar tranquilo donde todos los que pasaban por la casa lo miraban sin fijarse. Era uno de esos viejos óleos, cargados de barniz y del tiempo. Mis padres, jóvenes y vestidos formalmente, mi padre con la espalda recta y mi madre con esa sonrisa leve y reservada que reservaba para las fotografías. Michael no estaba en el cuadro. Había sido una adición tardía a la historia familiar, y su rostro solo aparecía en los álbumes, en las Polaroids y las instantáneas enmarcadas que llenaban la repisa de la chimenea. Pero esa tarde, de pie bajo el cuadro con el fajo de cartas aún caliente en mi bolso, algo en el retrato parecía diferente. La habitación contuvo la respiración. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón crujía como siempre. El recibidor olía ligeramente a betún y al aceite de limón que usábamos para mantener reluciente la barandilla. La luz del ventanal se reflejaba oblicuamente en la alfombra, haciendo que la pintura de las paredes pareciera rojiza. Me detuve frente al retrato y dejé que mis ojos recorrieran las líneas de sus rostros como lo había hecho 1000 veces. La barbilla de mi padre estaba firme como siempre, una mandíbula tenaz y paciente. Los ojos de mi madre, incluso en la quietud pintada, tenían esa misma suave tristeza que a veces suavizaba su risa. Solo al acercarme, la rareza empezó a desvelarse. Al principio fue algo insignificante, la forma en que se enmarcaban los rostros de mis padres, la ligera inclinación de la cabeza de mi madre. Entonces lo noté, tras el cristal del marco, encajada entre el soporte y el bastidor, se asomaba la esquina de una fotografía como un secreto a la espera de ser descubierto. Toqué el marco con cuidado y sentí las diminutas protuberancias del barniz bajo la yema. Mi pulso se aceleró de esa forma familiar y desconcertante, la curiosidad dando paso al temor silencioso que acompaña a la sensación de estar a punto de descubrir algo irreversible. Empujé el retrato hacia adelante, con los dedos agarrando el gancho de latón, y lo descolgué de la pared. El lienzo era más pesado de lo que recordaba, y el reverso olía a polvo y a ese ligero olor a humedad que se encuentra en las cosas que han permanecido intactas. Lo coloqué boca abajo sobre la cama de la habitación de invitados y extendí la mano detrás del bastidor con movimientos lentos, casi reverentes. Esa esquina del papel se deslizó libremente en mi mano como algo pequeño y reticente. Era una fotografía descolorida, con los bordes sepia, de esas que se encuentran en un baúl de otra vida. Le di la vuelta. En el reverso había una fecha garabateada y un nombre inesperado: Agnes. El nombre me revolvió el pecho. Agnes, la mujer que la señora Delany había mencionado una vez en la cerca, años atrás,
como si estuvieran cotilleando mientras comían pan. Agnès, que había trabajado en la casa y luego se fue. Agnès, cuya partida, durante mi infancia, había sido anotada y luego guardada. Me senté en la cama, con el retrato apoyado en la cabecera, y volví a darle la vuelta a la fotografía. La imagen era de una mujer arrodillada, con las manos en el jardín y el pelo recogido en un moño suelto, riéndose de alguien fuera del marco. Había una dulzura alrededor de su boca, una mirada de alegría valiente que me dolió. Y entonces, al fondo, medio oculto por la niebla del verano, un niño pequeño estaba de pie en un poste de la cerca, con el rostro ligeramente vuelto hacia la cámara. Era demasiado joven para Michael en la foto, o demasiado mayor, y algo en la nariz del niño, la inclinación de su cabeza, la forma en que sus cejas se posaban sobre sus ojos, me dejó sin aliento. Pensé en la letra al pie de las cartas, el nombre Thomas, curvado como una firma privada. Pensé en la línea que había leído antes. Protégelo. Las imágenes comenzaron a unirse en mi mente con la lógica lenta y certera de un rompecabezas. Si Agnès había trabajado en nuestra casa y se había ido de repente, si un hombre como Thomas había aparecido en las cartas a mi madre, entonces las piezas de la repisa de la chimenea y las páginas en mi regazo comenzaron a alinearse de una manera que me heló las manos. Comparé la fotografía con los rasgos de Michael como se compara un dibujo con su referencia, la misma inclinación de la nariz, la misma pequeña hendidura justo debajo del labio inferior, los mismos ojos que, de alguna manera, me resultaban familiares y distintos de los de mi padre. Reí una vez, un gemido leve e impotente que rápidamente se transformó en algo parecido al dolor. La idea me parecía absurda e inevitable. El chico indeciso podría ser Michael, o al menos, el chico del que Michael heredó su rostro. Mi corazón seguía encontrando maneras de nombrarlo antes de que mi mente me permitiera creerlo del todo. Mi mente daba vueltas a lo que eso significaría. Si las cartas eran cartas de amor a mi madre de alguien llamado Thomas, y si Agnès había estado allí, y si ese niño pequeño de la fotografía compartía los rasgos de Michael, entonces había una explicación de por qué Michael había sido tratado como un tesoro. No porque fuera simplemente el hijo de mis padres, sino porque era el eco viviente de una aventura que necesitaba protección, el fruto de un secreto complejo guardado bajo techos pesados y compromisos más discretos. Sentí una extraña ternura en ese instante, no de golpe, sino en hilos, por mi madre, que había soportado cualquier ansia íntima que la arrastrara, por la mujer de la fotografía, cuya vida se había complicado por la proximidad de una familia que la amaba pero también guardaba secretos, y por Michael, que llevaba una vida sobre la que ninguno de nosotros había sido del todo sincero. Sentí una opresión en el pecho con la tristeza que surge al ver a los seres humanos como seres complejos, no como simples actores de una historia que se puede clasificar con precisión. Las personas no son solo los papeles que desempeñan en nuestros recuerdos. También son las decisiones que tomaron en la privacidad de habitaciones donde no se nos permitía sentarnos. Alicé la fotografía con mano firme y volví a coger las letras, como quien coge una linterna en una habitación oscura. Las líneas entintadas que una vez leí temblando se sentían ahora más pesadas, porque podía unirlas a los rostros y al aroma del jardín en esa fotografía. Palabras que antes eran simplemente tinta en movimiento cobraron contexto. Si alguna vez surge la necesidad, manténlo a salvo. ¿Mantenerlo a salvo de quién? ¿Del escándalo? ¿De que mi padre lo supiera? ¿De la crudeza de ser un niño no reconocido en una casa que prefería las narrativas ordenadas? Mi padre siempre había sido quien mantenía la casa en orden de forma muy visible. Los pagos, las conversaciones serias, los planes de futuro. Pero también lo recordaba en otros estados de ánimo, más tranquilo a deshoras, sacando una vieja fotografía de un cajón y con la mirada fija como si intentara comprender lo que le había dado un pasado que no había elegido. Había habido momentos en que su rostro, una vez pálido, reflejaba algo parecido a la tristeza. Me decía a mí misma que era la tensión de las facturas y la pesadez de la edad. Pero quizá había otra capa. Quizá lo supo. Quizá decidió soportar una verdad para que sus seres queridos, todos ellos, en su desamparo, pudieran estar protegidos. La comprensión no fue un trueno. Fue más bien como una niebla lenta y sigilosa que despejaba ciertas partes del paisaje y oscurecía otras.
La gloria de la mansión empezó a percibirse de otra manera. La forma en que mi madre cuidaba los cuellos de Michael empezó a parecer menos favoritismo y más cuidado. Donde antes me había sentido ignorada por mi discreta competencia, ahora comprendía que había existido un cálculo del que nunca había sido consciente. El sacrificio puede llevar muchas máscaras. La protección puede confundirse con preferencia. Cuando finalmente me puse de pie y volví a colocar la fotografía detrás del retrato, sentí como si cerrara una herida. El marco pesaba más ahora, cargado de conocimiento, lo que dificultaba colgarlo. Volví a colocar el retrato en su sitio, y el gancho se enganchó con un pequeño clic que sonó absurdamente definitivo. Debajo, la escalera parecía la misma, pero al bajar el primer escalón, la alfombra parecía una línea de tiempo por la que había caminado toda mi vida, de repente consciente de sus costuras. Afuera, el día había refrescado. La casa respiraba con la ligera brisa que corría por el porche. Me senté en el último escalón un buen rato, con las cartas en mi regazo como un calor secreto. Pensé en cómo mis padres siempre habían procurado mantenerlo todo en orden, las apariencias tan cuidadosamente cosidas que a veces ocultaban las costuras. Pensé en los pequeños sacrificios que papá debió de hacer, asentimientos silenciosos, pequeñas tolerancias, la aceptación de que a veces la paz del hogar requería una verdad no dicha. La ira subía y bajaba en mi interior como una marea y un seno. Había traición, sin duda, de esas que me dolían y me apretaban las manos. Pero más que ira, quizás, había una compasión compleja que no esperaba sentir. Mi madre había amado de maneras que la habían enredado, y mi padre había protegido a una familia de maneras nobles y a la vez profundas. Michael había heredado una mansión y un manto no solo porque se las había ganado con su encanto, sino porque la historia de nuestra familia se había negociado en salas donde no me habían invitado a sentarme. Las cartas, la fotografía, las caras pintadas sobre la escalera, reorganizaban la historia que me había contado toda la vida. Había pasado años asumiendo negligencia donde podría haber ocultamiento, favoritismo donde podría haber protección. Eso no excusaba el hecho de que me hubieran herido, solo ampliaba el marco en el que habían operado el dolor, el amor, el secreto y el deber. Doblé las cartas con cuidado y las guardé en mi bolso. Ya habría tiempo para leerlas de nuevo, para registrar fechas y nombres y para rastrear la evidencia con mayor serenidad. Por ahora, necesitaba respirar y dejar que el descubrimiento se asentara. Revelaciones como estas tienen la capacidad de remodelar la postura. Ajustan el cuerpo, lo que antes encajaba, ya no. Me detuve al pie de la escalera, mirando hacia arriba, al retrato que vigilaba la casa como un testigo lento y firme. Mi siguiente paso, fuera cual fuese, no sería apresurado. Me habían dado una llave, un conjunto de pistas ocultas en la escritura y una fotografía oculta tras barniz. La verdad no era un arma que quisiera blandir con furia. Era una herramienta que podría construir cierto tipo de justicia, una basada en la verdad, no en el espectáculo. Afuera, la luz se acercaba al anochecer. Distinguía el destello del lago a lo lejos, una franja plateada que siempre había separado nuestra casa del mundo con la mayor suavidad. En ese aire tenue y fresco, sentí que mi vida cambiaba de rumbo. Había encontrado una puerta. Podía elegir cómo abrirla. El sonido de mis pasos en los escalones era constante mientras caminaba hacia la entrada, con las cartas pesadas y seguras en mi bolso. La siguiente persona con la que hablaría sería Michael, y supe, con una claridad que me tranquilizó y me agudizó al instante, que cuando le contara lo que había encontrado, todo sería diferente. Me dije que iría despacio. Ensayaría qué decir, encontraría las palabras más tranquilas posibles y no dejaría que el dolor me hiciera torpe. Hay un tipo particular de calma que se aprende cuando uno ha sido quien mantiene las cosas en orden durante décadas. Te ayuda a enmarcar verdades difíciles sin quebrantar a quienes las escucharán. Eso era lo que esperaba esa mañana mientras conducía por el largo camino de entrada de Michael, con las ramas de magnolia sombreando el sendero como manos educadas. La casa parecía la misma de siempre desde fuera, altos ventanales que captaban el sol, los escalones de piedra pulidos por los numerosos pasos. Sin embargo, dentro, se respiraba un aire diferente.
Michael había acumulado comodidades a su alrededor. Una cafetera moderna en la isla de la cocina, cuadros abstractos en las paredes, un sofá de cuero que absorbía el sonido de los pasos. El lugar parecía preparado para ser admirado. Me recibió en el recibidor con una sonrisa practicada, de esas que se pulen para el clima social. Clara, dijo, abrazándome casi formalmente. Me alegra que hayas venido. UN Café. Siéntate donde quieras. Me condujo a la cocina, donde la luz del sol se derramaba sobre una pequeña mesa de desayuno. La tetera se apagó con un sonido pausado. El aroma a café recién tostado llenó la habitación. Dejó 2 tazas entre nosotros y se sentó enfrente, con el codo apoyado en la mesa, inclinado hacia adelante de esa manera que hacía pensar que estaba completamente presente. Lo observé un largo rato, dejando que sus rasgos se asentaran en mi mente, la misma sonrisa que conocía desde la infancia, pero ahora suavizada por el peso de los años y la curiosa laxitud de quien no ha tenido que esforzarse demasiado para mantenerse firme. Michael, empecé, y mi voz era más firme de lo que sentía. Encontré algunas cartas en casa. Papadeo lentamente. ¿Cartas? De papá. Su tono era cauteloso, con un rastro de su antiguo encanto defensivo aflorando. Juntó las manos y esperó, como si esperara una trampa. No exactamente, dije. Estaban en un cajón escondido en el estudio de papá. Estaban dirigidas a mamá. Eran cartas de amor. Observé su rostro esperando una reacción fugaz, como quien intenta mantener una ventana bien cerrada pero siente una corriente de aire a través de ella. Estás bromeando, dijo demasiado rápido. Se rió una vez, hueca. Clara, esto parece sacado de un. Ojalá lo fuera, dije con dulzura. Saqué los papeles doblados de mi bolso y los puse sobre la mesa, entre nuestras tazas. El cordel viejo aún los envolvía como una encuadernación. Están firmados por un hombre llamado Thomas. Hablan de reuniones secretas, una mujer llamada Agnes que trabajaba en la casa, que promete proteger a un niño. Mis manos no temblaban al tocar las cartas. Quería que mis manos estuvieran firmes para ambos. A Michael se le secó la boca. Bajó la mirada al periódico y luego apartó la mirada, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Esto es ridículo, murmuró. ¿De dónde sacaste esto? Del escritorio de papá, dije. UN compartimento oculto. Pensé que eran parte de alguna correspondencia antigua, pero luego encontré una fotografía escondida detrás del retrato de mamá. Una mujer llamada Agnes, con un niño al fondo. La cara. Michael, se parecía a ti. Trago saliva. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. Afuera, un aspersor silbaba con el calor y el sonido era extrañamente fuerte en la cocina. El aire entre nosotros estaba cargado de cosas que no habíamos nombrado. Mientes, susurró finalmente. Las palabras salieron en voz baja, casi esperanzadas. Le temblaban un poco las manos al tomar su taza de café, y vi el temblor con tanta claridad como si estuviera pintado en un cristal. Te lo estás inventando para hacerme daño. Puse mi mano sobre la suya y no la aparté. El roce pareció sorprenderlo, como si el cariño fuera una moneda imprevista en ese momento. No intento hacerte daño, dije. Intento ponerte en contexto. Tienes derecho a saber. Sus ojos se alzaron, húmedos por el borde. La arrogancia que había conocido toda mi vida se suavizó, luego se quebró. Si esto es cierto, dijo con voz ronca, si lo era, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué mintieron? Su rostro se hundió en la confusión herida de un hombre que de repente tuvo que reaprender el terreno bajo sus pies. Porque te protegían, dije. Porque protegían a la familia. Pensé en mi padre, con qué discreción había mantenido el hogar, la poca dignidad de sus rutinas diarias, y en mi madre, que lucía una sonrisa como escudo. Tomaron decisiones que nadie pidió. A veces la protección parece secretismo. A veces la gente prefiere una carga solitaria a un escándalo que no quiere que nadie cargue con ella. Las palabras me supieron a ceniza en la boca incluso al pronunciarlas. Se rió,
Un sonido pequeño e incrédulo. Protección. Volvió a mirar las letras como si las viera de nuevo. Me dieron una mansión. Me dieron su nombre. Si eso era protección, era de una clase extraña. No fue un regalo en el sentido estricto de la palabra, dije. Fue un acuerdo hecho bajo presión. Hay una historia aquí, entre mamá, un tal Thomas y una mujer que trabajaba en nuestra casa. Papá llevaba algo. Lo guardaron dentro porque la alternativa podría haber sido peor para el niño. Lo observé, buscando en su rostro a la persona que una vez fue mi hermano pequeño, vulnerable, desordenado y completamente suyo. La expresión que se apoderó de él no fue la sonrisa desafiante que esperaba, sino algo frágil y aturdido. Se recostó ligeramente en la silla, como si la revelación tuviera peso físico. Así que, empezó, y luego se detuvo, desmoronándose la frase en una maraña de preguntas demasiado complejas para seguirlas. Le conté más entonces, pero con cuidado. Leí unas líneas de una de las cartas, nada escandaloso, nada con intención de herir, pero suficiente para mostrar la esencia del asunto, el silencio de las reuniones, la preocupación, la súplica de proteger a un niño. Observé cómo el color desaparecía de sus mejillas y luego volvía con un lento rubor avergonzado. Se cubrió la cara con las manos un momento y exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Tienes todo el derecho a estar enfadado, dijo al fin, no a mí, sino mirando a la mesa. Yo lo estaría si fuera yo. Nigway con la cabeza. No estoy enojada por lo que crees, dije. No estoy enojada porque no conseguí la casa. No estoy enojada porque te favorecieran. Estoy cansada de fingir que las cosas eran más sencillas de lo que eran. Pero no necesito quitarte la mansión. Ese no es mi objetivo. Sentí la firmeza en mi voz como un ancla. La casa es tuya, Michael. Cuédatela. Pero ahora sabes lo que costó. Bajó las manos lentamente de su rostro, y cuando levantó la vista, tenía lágrimas en las pestañas. ¿Cuánto costó?, susurró. La pregunta no era de dinero, se trataba de todos los precios invisibles que se habían pagado a lo largo de los años. Compromisos discretos, reputaciones ocultas, las pequeñas muertes de posibilidades en una familia que intentaba mantener su imagen intacta. Ahora lo sabes, dije en voz baja. Conoces las cartas, la fotografía, el nombre de la mujer. Sabes que papá guardó algo importante durante mucho tiempo. Tomó decisiones, difíciles, para proteger a alguien que apreciaba. Eso lo transformó todo. Cambió la forma en que te veía, la forma en que mamá te miraba. Cambió lo que entendían por justicia. Quería que viera que esta no era una historia con un solo villano y una sola víctima. Eran decisiones humanas, confusas e imperfectas. El rostro de Michael se arrugó de una forma que me alivió y me asustó a la vez. Extendió la mano, me la tomó y la apretó con una desesperación que nos sorprendió a ambos. No sé cómo ser otra cosa que la persona en la que me convirtieron, dijo con la voz entrecortada. Creía que lo tenía todo resuelto. Ahora siento que todo es arena. No te dieron todo, dije. A ninguno de nosotros nos lo dieron. Eso es lo terrible. Manchu Yuan tono sereno, amable. No pronuncié palabras de acusación. No había placer en ello. Solo reconocía que la verdad era ahora una herida que necesitaba atención. Puedes elegir qué hacer con ella. Puedes enojarte o puedes aprender de ella. Puedes dejar que te haga más pequeño o puedes dejar que te enseñe algo sobre las personas que te rodean. Se quedó allí sentado en silencio un buen rato. Preparé otra taza de café sin pensar y se la puse delante. La tomó sin levantar la vista, con los dedos sobre el asa, como si no supiera cómo disfrutar de un pequeño consuelo. Cuando por fin levantó la cabeza, tenía los ojos rojos y distantes. Lo siento mucho, dijo, no a mí, sino al aire de la habitación, al fantasma de las decisiones que habían moldeado su vida. Lo siento mucho por mamá y papá, si estaban sufriendo. Lo siento por ti, Clara, si alguna vez te hice sentir menos valorada. Tragó saliva con dificultad. Pence. Dios mío, pensé que me querían porque era especial.
No entendí cómo pudo haber sido porque estaban tratando de salvar algo. Asentí lentamente, sintiendo el complejo dolor que surge cuando la persona que creías conocer se revela como algo más y menos que su imagen. El perdón en momentos así no es un suspiro, es algo lento y práctico. No necesito una disculpa para sentirme mejor, dije. Necesito honestidad de ahora en adelante. Necesito que sepas la verdad y decidas qué hacer con ella. Es mi responsabilidad ofrecerla, no castigarla. Soltó un largo suspiro, el sonido de alguien entregando una vieja armadura. ¿Qué harás?, preguntó en voz baja. Lo que siempre he hecho, dije. Seguiré viviendo. Dejaré de fingir que me conformo con medias verdades. Me tomaré un respiro para pensar sin dejarme llevar por las necesidades ajenas. Sonreí entonces, con esa sonrisa suave y cansada que me había asomado a menudo en los últimos meses. Y te dejaré descubrir cómo ser Michael con este conocimiento. No hagas de la mansión tu escudo. No la conviertas en una fortaleza que te impida sentir. Que sea algo que administres con comprensión. Él asintió, y las lágrimas finalmente se le escaparon. Habló entonces, con palabras confusas y sinceras, de su propia vergüenza y confusión, de su gratitud por habérselo dicho sin demonizarlo. Me preguntó sobre fechas, nombres y personas que nunca había conocido. Le conté lo que sabía, con cuidado de los detalles, consciente de que algunas verdades también pertenecían a la privacidad de los demás. Cuando salí de su casa esa tarde, no nos abrazamos con la misma actitud formal que solíamos. Caminamos hacia la puerta con una incomodidad nueva y sincera. Extendió la mano una vez, pero la dejó caer. Gracias, dijo. Por decírmelo. Por no destrozarme la vida en público. De nada, dije. Tómatelo con calma. Que sea una oportunidad para ver a tu familia completa, incluso con sus defectos. Para entonces, el sol se había suavizado, la luz virando a un dorado más indulgente. Me alejé con la sensación de que algo se asentaba, como un libro que finalmente se cierra tras un capítulo incómodo. Saberlo se sentaría entre nosotros ahora, algo que cambiaría los cimientos de nuestra relación. Se sentía pesado, pero también se sentía bien. En el coche, pensé en lo que significa revelar la verdad. A veces la gente imagina la revelación como un desenmascaramiento dramático, un rugido. Pero la mayoría de las verdades se revelan así, silenciosamente, en una pequeña cocina tomando un café, con manos temblorosas y ojos llorosos. La venganza que algunos anhelan es ruidosa y punitiva. La mía nunca lo había sido. Quería que Michael supiera, que viera, que tuviera la opción de cambiar en lugar de ser castigado por un escándalo público. Mientras conducía por el camino familiar de vuelta al lago, la mansión se alzaba imponente sobre el agua, imponente y silenciosa bajo la luz del atardecer. No sentí ningún triunfo ante esa visión. Solo una comprensión clara y sobria de que ahora ambos tendríamos que afrontar esto de otra manera. Ese conocimiento no borró el pasado ni arregló los años de ser ignorados. Pero sí reorganizó la verdad de una manera que, algún día, podría permitir la sanación. La cabaña junto al lago era más pequeña de lo que había imaginado, pero eso era bueno. Encajaba como una frase tranquila después de un párrafo largo y complejo. El porche se inclinaba lo justo para resultar encantador, la pintura dejaba entrever la madera, y las ventanas captaban la luz de una forma que hacía que la mañana pareciera un regalo privado. Al entrar, apreté la palma de la mano contra la encimera de la cocina como quien prueba el agua. La sentí sólida bajo mi mano, y algo en mi interior respiró lenta y aliviada. Pasé los primeros días desempacando las cosas que había guardado con más cuidado. No las cosas que clamaban atención, sino los pequeños objetos que tenían una especie de gravedad doméstica. La vieja taza de café de Henry con el borde desportillado, un montón de tarjetas de recetas desgastadas, la foto de mamá con su vestido favorito. Los puse en estantes y cajones con una ternura que no me había permitido en años. No era que estuviera empezando de cero, era más bien como reorganizar los muebles de mi vida para que las habitaciones fueran mías y pudiera recorrerlas sin tropezar con las expectativas de los demás.
La mañana se convirtió en mi momento favorito. Me despertaba antes del amanecer, preparaba té y caminaba hasta el agua. El lago era paciente y anónimo, reflejando cualquier estado de ánimo que yo trajera, gris acero algunos días, una lámina de plata pulida otros. Me sentaba en un banco de madera frente al agua y rodeaba la taza caliente con las manos hasta que el vapor empañaba el cristal. El mundo era amplio y contenido, y en esa vasta pequeñez, aprendí a respirar de otra manera. Dejé que el ritmo constante y uniforme de la marea me enseñara un ritmo que había olvidado que existía. La jardinería resultó ser una buena maestra. La tierra de la cabaña era arenosa y resistente, no como la rica marga de los parterres de mi infancia, pero necesitaba compañía. Planté lavanda, romero y unas cuantas plántulas de tomate. Requirió paciencia, cavar, plantar, cubrir, esperar y luego observar el lento milagro del verdor. Mis manos, que antes habían estado ocupadas con las necesidades de los demás, empezaron a experimentar el dulce placer de cuidar algo que solo respondía al cuidado. Cuando se abrieron las primeras flores moradas, me quedé al sol y dejé que su aroma me inundara, y por un instante de silencio sentí ganas de reírme de la simplicidad de una vida donde mi trabajo podría consistir simplemente en regar algo cada día. Escribía cartas que nunca enviaba. Al anochecer, me sentaba en una mesita de roble y dejaba que la pluma se abriera paso sobre el papel crema. A veces eran para Henry, notitas tontas sobre cómo la tetera por fin había dejado de silbar. A veces eran para mi madre, agradeciéndole su cariño con pequeños gestos. A veces no eran para nadie, solo pensamientos escritos donde pudieran ser examinados sin interrupción. Escribir se convirtió en una especie de conversación lenta conmigo misma, una forma de dar sentido al nudo de sentimientos que había estado atado durante tanto tiempo. Las cartas vivían en una caja junto a la cama, atadas con cordel suave, y siempre que me asaltaba la duda, sacaba una y la leía como un mapa que me ayudaba a encontrar el camino de vuelta a mí misma. Michael venía a veces, incómodo al principio, luego un poco más tranquilo con el paso de las semanas. Se quedaba en el jardín bajo el sauce, con las manos en los bolsillos, mirando hacia la mansión, como quien observa una vida en parte suya y en parte ajena. Al principio hablábamos de cosas sin importancia. El tiempo, la rareza de una tormenta que llegó sin previo aviso. Luego, una tarde cálida, se sentó en los escalones de mi porche y me dijo: «Te ves diferente. La calma te sienta bien». Me reí, porque era cierto. La calma se había convertido en parte de mi rostro. Requería práctica, le dije. Y buena tierra. Sonrió entonces, y en esa sonrisa había una extraña mezcla de afecto y contrición. No era el mismo chico que había entrado en nuestras vidas como un cometa. El conocimiento de su origen había suavizado algunas asperezas y endurecido otras. Pude ver cansancio bajo su encanto. El dolor le había enseñado humildad de una manera que la reivindicación jamás podría haberlo hecho. Dejamos de fingir que todo seguía igual. Había tardes en las que nos sentábamos en el porche y nos quedábamos en silencio durante largos ratos, escuchando a las ranas y el canto ocasional de alguna gaviota lejana. El silencio, antes algo pesado y acusador, había empezado a significar algo más: compañía, respeto, un espacio aún no lleno de palabras que pudieran herir antes de sanar. Me habló de los pequeños cambios que quería hacer en la mansión. Yo le hablé de los tomates que me habían sorprendido por su prosperidad. Reconocimos nuestras pérdidas sin tener que pagarlas el uno por el otro. El aire entre nosotros se sentía más claro. La mansión al otro lado del lago conservaba su silueta, imponente y distante. A veces veía a Michael de pie junto a la ventana del piso de arriba, una figura delgada enmarcada en cristal, observando el agua. La imagen me apuñaló brevemente, no porque la deseara para mí, sino porque vi la silueta de un hombre que había heredado más que paredes y alfombras. Había heredado una expectativa, una historia que se había disfrazado de regalo. Al principio, observarlo me hacía doler el pecho como antes, un sonido hueco que creía llenar con el trabajo del día. Pero con el tiempo, el dolor se suavizó hasta convertirse en una especie de triste satisfacción. La mansión podría permanecer allí con su grandeza, podría ser el vehículo para su nuevo aprendizaje. Tenía mi pequeña cabaña, mi jardín,
mis mañanas tranquilas. La paz tenía un precio que, para mí, parecía justo. Los vecinos saludaban con esa naturalidad y respeto que tienen los pueblos pequeños. La señora Adler, de al lado, trajo un pastel una tarde sin más, y hablamos de recetas y tomates como si tuviéramos tiempo de sobra para esas cosas. Había un club de lectura en la biblioteca que se reunía una vez al mes, y, por capricho, fui a escuchar a mujeres hablar de las pequeñas tragedias de la ficción que se parecían extrañamente a nuestra vida real. Encontré consuelo en su normalidad. No es que mi vida hubiera sido extraordinaria, es que me habían dado una atención diferente. Ver, descansar, ser mundana. A veces, por la noche, miraba al otro lado del agua oscura y veía una sola luz en la mansión apagarse, volver a encenderse y volver a apagarse. Parecía un latido lejano. Pensaba a menudo en mi padre en aquellos primeros días en la cabaña. Su terquedad, sus rituales silenciosos, sus sacrificios, como piedras que se interponían en el camino familiar. Las cartas que encontré en el escritorio cambiaron mi visión de él, no como un traidor, no del todo, sino como un hombre que había elegido una forma de mantener unida a su familia que requería silenciadores caros. No era el heroísmo que había imaginado, era un intento humano de mantener la paz, y eso ya era bastante complicado. Recibí visitas además de Michael. Viejos amigos vinieron a visitarme, gente que me conocía antes del testamento y las cartas, y que me veía como era, vecina, organizadora de cenas en la iglesia, alguien en quien se podía confiar. Trajeron guisos y chismes del pueblo y preguntaron por mi jardín como si fuera lo más interesante del mundo, que, en ese momento, lo era. Su presencia me tranquilizó, me recordó que la vida tiene muchas pequeñas ofrendas. Gente que ofrece lo que tiene porque es su naturaleza, no porque alguien se lo haya pedido. Una vez, una joven de la sociedad histórica se acercó y me pidió fotografiar el estanque de nenúfares que formaba parte de los terrenos de la mansión. Quería documentar el aspecto del lago a lo largo de las décadas. Hablamos de los viejos tiempos, de picnics y bandas tocando en la colina, y le conté algunas anécdotas que ahora me parecían más ligeras. Contarlas fue como pasar una vieja preocupación por encima del mostrador. Ya no era mía y no podía cargar con ella sola. La verdad es que la libertad no fue inmediata. Hubo noches en que la tranquilidad se sentía como una pregunta. ¿Qué significaba liberarme del peso que había cargado durante tanto tiempo? Hubo momentos en que me molestaba la facilidad con la que otros retomaban sus vidas, como si mis años de cariño pudieran ser recompensados con una sonrisa y un gracias. Pero esos sentimientos eran tormentas pasajeras. El clima estable de los días, regados por la rutina y las pequeñas satisfacciones, me transformó más que cualquier momento dramático. Seguí escribiendo las cartas que no envié. A veces le escribía a Michael y guardaba las páginas en un sobre que seguía sin enviar. A menudo le escribía a mi yo más joven, aquel que creía que ocultar las necesidades era el amor más noble. Esas cartas se convirtieron en mapas, que dibujaban el camino que había recorrido y cómo había cambiado. Aprendí a leerlas con delicadeza. No eran acusaciones, sino testimonios de resistencia y crecimiento. Una tarde, con el verano dando paso al otoño, vi a Michael caminando por el sendero cerca del agua, con las manos a la espalda, contemplando su reflejo en el lago. Se detuvo y luego se dirigió a mi porche. Llevaba consigo una lenta intencionalidad que me hizo pensar en cómo se mueve la gente cuando finalmente decide hacer algo difícil. Me entregó una pequeña maceta de romero. «Para tu jardín», dijo simplemente. Lo plantamos juntos en un trozo de tierra que zumbaba levemente al presionarlo. Su tacto era firme y respetuoso. No pidió permiso para acercarse. No pidió la absolución. Ofreció algo pequeño, y las cosas pequeñas suelen ser la moneda más auténtica. «Te ves bien aquí, Clara», dijo después de un rato, sin buscar promesas, sino diciendo la verdad. «Te ves en paz». Sonreí, sintiendo que algo dentro de mí se aflojaba y luego se enderezaba como un suspiro que finalmente exhalaba. «Sí», dije, «y me alegra que hayas venido a verlo». Él asintió, y ahí estaba, el simple alivio compartido que sienten dos personas cuando reconocen algo difícil y pueden seguir adelante.
La mansión al otro lado del agua tenía sus propias lecciones. Le enseñaría a Michael, si se lo permitía, sobre la administración y cómo una herencia puede ser tanto un regalo como una carga. Conservaría mi jardín, mis cartas y mis mañanas tranquilas, eligiendo cada día en que invertir mi energía y qué dejar ir. A pesar de toda la ira y el dolor de los años, ahora había una recompensa más firme. Tenía claridad sobre el pasado y una vida que podía cuidar a mi antojo. Tenía la evidencia de que la verdad, una vez encontrada, no tenía por qué usarse para herir. Podía usarse para comprender. A veces, lo más radical que puedes hacer después de sufrir un agravio es cuidarte, elegir deliberadamente las pequeñas alegrías y dejar que las fuertes necesidades del mundo se releguen a favor de lo que te mantiene completo. Si esta historia llegó a alguien que lleva mucho tiempo reprimiendo, espero que le susurre una pequeña advertencia: no siempre hay que pagar el amor con martirio. A veces, la justicia más generosa es construir una vida que honre tus necesidades. Si este capítulo tan tranquilo te conmovió, por favor, considera compartirlo con alguien que pueda necesitar un recordatorio. Si quieres escuchar más historias como esta, conmovedoras, sinceras y centradas en las formas silenciosas en que las personas sanan, suscríbete y acompáñame en el próximo relato. Gracias por escuchar y por hacerte un hueco para sentarte conmigo junto al lago.